Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Pues gracias por acompañarnos en un podcast más de Las Hijas de la Malinche. Y la verdad es que hoy, como siempre, estoy muy contenta porque nos visita una mujer que ya tiene algún ratito que tengo el gusto de conocerla y que también ya estuvo en la revista Momento en alguna entrevista. Pero ahora, bueno, pues la invitamos porque recientemente se celebró, se hizo un encuentro a propósito del aniversario de ser justamente La Malinche un parque nacional, ¿no? Entonces, pues sin duda que es una hija de La Malinche. Sí, sin duda. Ceci, buenas tardes. Ella es Cecilia Coatianquis Lima. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Igual muy contenta que me hayas invitado aquí a tras tus múltiples actividades. Muy bien, pues yo les voy a platicar un poquito o dar una breve reseña de lo que es Ceci, a qué se dedica, qué estudió, qué hace. Ella realizó la licenciatura en Biología Agropecuaria y tiene la maestría en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. También realizó el doctorado en Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Actualmente es técnico académico en la Estación Científica La Malinche. Trabaja en la línea de investigación Biología y Ecología de la Conservación de Aves nidificadoras en cavidades, tomando como modelo especies que habitan en el Parque Nacional La Malinche, en el estado de Tlaxcala. Colabora en proyectos de conservación de biodiversidad global del hemisferio sur en selva atlántica, Argentina y la cordillera andina chilena. A raíz de un diplomado de divulgación de la ciencia por la UNAM y la UAT, imparte talleres de divulgación científica y educación ambiental en diversas instituciones de educación pública y comunidades rurales en colaboración con CONAFOR, CONAMP y el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Pues esta es la trayectoria de Ceci y bueno, pues sin duda tienes un trabajo pues que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con todo lo que a veces está ahí y que dejamos de observar, que a veces ignoramos, que desconocemos. Y a mí me gustaría preguntarte, Ceci, ¿cuál fue justamente ahora todo este trabajo en el cual estás enfocado? ¿De niña tenías este acercamiento con este contexto? Sí, desde niña, yo sin darme cuenta en realidad, y yo creo que como todos los niños de mi época, pues siempre en las tardes el salir a jugar con los primos, con los vecinos, pues era irte al terreno, a una barranca, a subir árboles para cortar los capulines. De hecho, yo recuerdo que yo no podía subir los árboles, me odiaba, me caía mal, porque yo siempre veía a mis amigos o a mis primos principalmente arriba, ¿no? Y diciéndole, échenme capulines. Era malísima para trepar un árbol. Entonces, yo creo que sí, desde ese entonces he estado muy en contacto, además de que mi abuela paterna sembraba. Entonces, también, así vagamente recuerdo, porque era yo todavía más pequeña, que yo iba con una bolsita y también echaba mis semillas de maíz. Y entonces era como que la abuelita o el tío iban haciendo los hoyos y yo iba echando ahí mis semillas, ¿no? Quién sabe si realmente servían, pero yo también ahí andaba regando. Y eso lo acuerdo muy vagamente, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí, aparte, como mis papás, siempre en vacaciones, en las vacaciones que se tienen aquí en México, era salir a comunidades. No, mi papá nos enseñó, o él era como de la idea de no necesariamente irte a la ciudad más grande o a la ciudad más importante, sino le gustaba mucho ir al estado y conocer sus costumbres, el uso de sus usos y costumbres en realidad.
Entonces yo recuerdo que íbamos mucho a los pueblos y así conocíamos gente, solicitábamos a veces a gente que ni conocíamos que nos permitieran acampar en su patio. ¿En serio? Sí, y ahí nos quedábamos y al otro día salíamos a caminar al río. Entonces sí, siempre estuve en contacto con la naturaleza. De hecho, una de las anécdotas que ahora me impresiona porque yo tenía 10 años, mis hermanos eran, uno de ellos un año más pequeño y el otro era un bebé. Y recuerdo que atravesamos caminando la sierra entre Veracruz y Puebla. Y estuvo padrísimo, o sea, a mí me impresionó los paisajes, los ríos, las cascadas, súper bonito. Nos perdimos en la noche, obviamente. Fue muy interesante que esa vez que nos perdimos, encontramos por ahí una casa y le preguntamos si estábamos ya cerca de algún poblado y no nos entendimos porque ellos hablaban totonaco y nosotros no. Entonces fue como a señas. Sí, sí. Y ya como que nos dijo, como que medio nos entendió que queríamos, medio nos dijo que siguiéramos. Seguimos caminando y después ya nos encontramos una casa, tocamos y pedimos que nos permitieran quedarnos y sí, y entonces era quedarse pues en el petate, ¿no? Entonces, para mí eso es muy impresionante porque ahora yo creo que nadie te dejaría, tocas y no le vas a decir, sí, pásele, quédese ahí en mi patio. Sí, eso te iba a decir, pues a años de distancia de lo que fue esa experiencia tan bonita que me la imagino y digo, qué padre, ¿no? Sí. Pero efectivamente ahora yo no creo que, no solo que tocaras, sino caminar en estos también, ¿no? También. En estos lugares donde de pronto ya no sabes si tienes la libertad de caminar con tanta tranquilidad, ¿no? Y de que no te salga un comando armado, exacto, no sé. Sí. En ese entonces incluso, bueno, independientemente de esa inseguridad por parte de otro humano, afortunadamente no nos encontramos ninguna. Por ejemplo, en esta zona hay serpientes muy venenosas, ¿no? No nos encontramos ni una. Entonces, o no las vimos. Entonces luego yo digo, bueno, ahora cuando salimos con estudiantes o con mis sobrinos, yo luego voy con ese temor, no les vaya a picar algo. Y yo digo, bueno, mi papá nunca pensó eso de que no fuera a picar algo. O a lo mejor sí, pero tomaba sus precauciones sin decirle a ustedes, puede ser, ¿no? Sí. Nosotros no nos dimos cuenta tal vez de eso. Pero es que, o sea, yo recuerdo que íbamos caminando y ya teníamos mucha sed, ya se nos había acabado el agua, el sol fuerte, y entonces veíamos un río y nos aventábamos. ¡Ay, qué padre! Y río limpio, los pececitos, o sea, padrísimo, ¿no? Algo que es triste que, por ejemplo, mis sobrinos ya no lo pueden hacer. Claro, ¿no? Sí. No, bueno, pues ni pensarlo, ¿no? Sí. Porque que tengas justo toda esa aventura. Pues sí que fue una anécdota que ahora se cuenta de distinta forma y hasta de sorpresa, porque no creo que lo podríamos hacer a pesar de que quisiéramos, ¿no? Ahora tienes que hacerlo pues en un lugar seguro, de forma guiada, ¿no? Sí. Porque si no, pues hasta cualquiera te diría, pues es tu responsabilidad si es que lo haces, ¿no? Y una vez que vas avanzando en esta edad, vas confirmando y decidiendo cursar esta carrera que tiene que ver con el tema pues del medio ambiente. No exactamente, o sea, sí y no, porque ya en la preparatoria, a finales de los últimos semestres, pues que tienes que empezar a ver hacia dónde vas a dirigirte. Yo en su momento como que he visto la naturaleza como un hobby, ¿no? Y era que los fines de semana, de hecho lo sigo haciendo cuando tengo tiempo, es dedicarme al jardín. Entonces, desenhierbar, poner una planta, quitar otra planta, así, ¿no? Siempre he hecho como eso en los fines de semana. Entonces, como que en su momento lo veía como hobby. Uh-huh. Y me encantan los animales, perro, gato. Sí, soy amante de ellos. Entonces, los que me conocen, mi familia, me decían, ¿y por qué no eres veterinario?
Y yo así de, no. Digo, me encantan. Y si se me muere uno, yo voy a vivir deprimida todo el tiempo. Digo, entonces, no lo puedo hacer. Digo, porque cada animal que me llegue me voy a encariñar mucho y va a ser muy, muy fuerte para mí que no pueda yo salvarlo. Digo, entonces, no, eso no puedo. Pero me gustaba mucho una clase en la Universidad de biología en general. Uh-huh. Entonces, dije, bueno, pero era mucho de células, ¿no? Entonces uh-huh. Dije, a lo mejor en ese sentido biología celular puede ser. Y después ya con los compañeros dijeron, pues entonces médico. Y dijimos, Entonces yo fui a hacer examen a medicina militar y no me quedé. Fue muy chistoso porque otro grupo de compañeros decidieron irse ahí y yo dije, pues sí, yo también me voy. Porque supuestamente una escuela muy estricta y entonces la educación era muy buena. Bueno, esa es la idea que teníamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y dijimos, no, pues ahí. Entonces fuimos y pues de todos los que fuimos, no recuerdo cuántos, a lo mejor unos 5, solo una compañera se quedó. Pero yo no había hecho ningún trámite en ningún otro lado porque pensé que me iba a quedar. Que sí te quedabas. ¿No? Y pues no me quedé. Entonces, bueno, ya mi papá me dice, pues que no me preocupe, que no voy a perder el año porque puedo hacer otras cosas, puedo meterme a concurso, puedo meterme a otro lado. Y me dice, pero a fuerza quieres medicina. Y le digo, pues no, le digo, a lo mejor también podría ser biología. Y me dice, bueno, pues en la UAT, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, apenas van a abrir la convocatoria para entrar a biología. Y yo le digo, ¿hay biología aquí en Tlaxcala? Me dice, sí. Dice, bueno, es biología agropecuaria. Dice, pero pues es biología. Le dije, pues voy a ver. Uh-huh. Entonces ya fui y saqué ficha, hice todo el proceso, me quedé y estuvo padre en el sentido de que fue muy diversa la universidad como tal, ¿no? Porque uh-huh. Fue por bloques y entonces teníamos un bloque muy general donde veíamos de todo, después un bloque pecuario. Entonces, de cierta manera, sí me relacioné un poco con los animales, pero fue más enfocado a vacas, borregos, caballos, cerdos. Uh-huh. Luego un bloque agrícola, entonces fue de maíz, por lo que se cultiva principalmente aquí en la zona, uh-huh. Y luego un bloque forestal y por último un bloque de ecología. Entonces, me parece que sí tenías una amplia gama de conocimientos y así de poder como definir sí. En qué te ibas a especializar, ¿no? Así es. Entonces, pues ya ahí fue donde, bueno, entré a biología y nuevamente mi papá me dice, oye, y aparte hay un centro de investigación, como supuestamente yo quería estudiar medicina. Me dice, hay un centro de investigación que es sobre investigaciones fisiológicas. Y yo dije, me dice, y la coordinadora es la doctora Margarita Martínez. Dice, y deberías ir a verla para ir aprendiendo, o sea. Entonces dije, bueno, y ya fui, ahí me presenté con la doctora, dije que tenía interés en cosas fisiológicas, y ella muy amablemente, porque yo había entrado apenas a la carrera, entre comillas, pues no me tocaba ir a un centro como a hacer un servicio porque todavía, digamos, no sabía yo nada. Y me aceptó como, digamos, oyente. Entonces, para que yo observara los experimentos que se hacían ahí, asistiera yo a seminarios. Y entonces ahí me di cuenta que no era lo mío. Que las cosas de cosas que tuviesen que ver con abrir a un animal, no era lo mío. Pero me quedé ahí porque aparte había otras opciones, ¿no? Uh-huh. Y entonces empecé a trabajar ya con la gente que trabaja en campo, se le dice, con conejo silvestre. Uh-huh. Y ya empecé entonces a trabajar con
más con la naturaleza como tal. Uh-huh. Oye, y ya específicamente en esta parte donde la UAT tiene esta estación científica de la Malinche, que más o menos platicábamos que tendría como alrededor de 15 años también. Sí. ¿Cuál es el objetivo de esta estación? De la cual, pues, tú eres la encargada del área de difusión y vinculación. Sí, mira, el principal objetivo es, pues, seguir generando conocimiento acerca de los recursos naturales que obviamente se encuentran en el parque, ¿no? Uh-huh. De ahí, bueno, también proveer de instalaciones o de sitios adecuados para aquellos investigadores que justamente van a generar estos conocimientos, porque siempre es mucho más fácil o más agradable trabajar e irte después a dar un baño, acostarte en una camita, claro, que no bañarte y estar en una tienda, ¿no? Que también es padre. Bueno, para mí igual es una experiencia bonita acampar, pero a lo mejor muchos días, cuando uno es muy joven es tolerable, pero ya con la edad ya no se tolera tanto. Entonces, bueno, es otro de los objetivos de proveer como... O sea, ¿ustedes reciben aquí en esta estación a investigadores? Sí, se reciben investigadores de cualquier parte. Quien guste trabajar en el parque o que solo está de paso y quiera quedarse en algún sitio dentro del parque, se pueden quedar ahí en la estación. La estación, digamos que está abierta para todo el público. Siempre cuando sean de cierta forma con fines académicos. Claro, sí, pues que sea justamente el fin de estar en un entorno que les interesa de acuerdo a su carrera académica, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, y otros objetivos igual muy importantes es que todo este conocimiento que se genera se comparta, se divulgue con el público en general, pero principalmente tal vez con las comunidades aledañas al parque, uh-huh. Porque sabemos que ellos tienen mucho conocimiento empírico y tal vez hasta conocen más que nosotros, ¿no? Pero la idea es hacer este intercambio de conocimientos para enriquecerlo y para de cierta forma promover el cuidado a este patrimonio natural que tenemos. Uh-huh. Entonces, por medio de talleres de divulgación científica y de educación ambiental, transmitir la información que generamos. Para así, pues, digamos, promover también la salud de todos nosotros que habitamos también alrededor o que nos beneficiamos uh-huh. de la Malinche, ¿no? Porque la Malinche, el parque como tal, bueno, la Malinche en tal, la montaña pues es el área verde más representativa del estado. Uh-huh. Sí. Entonces, digamos que es nuestro mayor filtro. Nuestro mayor tesoro. Y nuestro mayor tesoro, claro. Pero viéndolo así como la gente a lo mejor siempre ve cosas como más prácticas. Entonces, si tú a lo mejor si les dices tienes que conservar la Malinche porque si no nos vamos a quedar sin aire, lo entienda más que si le dices porque si no nos vamos a quedar sin lagartijas. Eso como que no le da tanta importancia, no le da tanto valor así a mí que me interesan las lagartijas. Sí, pero en cambio sí se preocupa un poquito más por si le dices nos vamos por algo que a lo mejor le va a afectar directamente uh-huh, o de manera inmediata, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, aparte de ser nuestro mayor filtro, nuestro mayor tesoro, nuestro mayor proveedor de recursos también, porque igual, gracias a la Malinche, también tenemos lleno nuestros mantos acuíferos y digamos que casi no nos falta el agua, ¿no? Uh-huh, así es, sí. Efectivamente, como tú dices, sí, ahí está, ahí la vemos, la apreciamos, quizá no sabemos o no dimensionamos todo lo que nos proporciona, ¿no? Y en ese sentido también no la cuidamos, ¿no? Pero justo este trabajo que ustedes hacen es parte de la divulgación, ¿no? Sí. A mí lo que me
por ejemplo, me sorprende y que creo que es parte del trabajo que hacen, Ceci, es como este acercamiento que tienen con los alumnos. O sea, de pronto creo que si eso hubiéramos hecho en nuestra edad, pues no hubiéramos matado pajaritos o lagartijas, ¿no? Porque, pues a veces, yo recuerdo, ¿no? Como un primo, un día le pedí que me mataran a la lagartija porque quería asustar a una maestra, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues qué culpa tenía la lagartija, ¿no? De mis malas intenciones. Pero... O los pajaritos, ¿no? Yo me acuerdo que era clásico que como niños, pues una de las distracciones que tenían, ¿no? Era un charpe. Sí. Y el charpe, pues... era padre que dijeras, no, pues llámate uno, llámate dos, ¿no? Sí. Pero esta ignorancia creo que nos ha llevado justamente a ir perdiendo poco a poco nuestro entorno natural, ¿no? Porque pensamos que no pasa nada, ¿no? O yo me acuerdo también, cuando era muy niña, que encontrábamos de manera muy frecuente estos camaleones, ¿no? Uh-huh. Y que me acuerdo mucho que los ponían, y nos lo ponían a las niñas porque decían que así, puede ser tortillas. Podíamos hacer tortillas, ¿no? Sí. O aprendías a hacer tortillas. O aprendías a hacer tortillas, ¿no? Y era un animal precioso, ¿no? Sí. Yo, tiene mucho que no veo uno. Y dices, bueno, cómo todo esto lo vamos perdiendo, insisto, a veces por ignorancia, porque no sabes lo que estás haciendo cuando estás atentando contra otra especie que al final es un ser vivo como nosotros, ¿no? Claro. Pero no le damos esa importancia. Y justo cuando yo, la primera vez que creo que te ubiqué o te conocí, era en estas mesas en donde ustedes tenían como toda una diversidad de información y les decían a los niños... si tú vives en un lugar donde hay este tipo de animales, no los mates, porque no te están haciendo nada y porque además contribuyen y porque además... Y yo dije, mira qué interesante, y de verdad me regresé como un poquito porque dije, ¿cómo no nos dijeron a nosotros que esto podíamos o simplemente te daría otra perspectiva del entorno que tienes, ¿no? Sí. Eso me pareció muy interesante y creo que es parte de lo que hacen en el sentido de lo que tú platicabas de la divulgación, ¿no? Sí, en ese sentido, en ese objetivo, nosotros tenemos un proyecto que se llama Los Tesoros de la Malinche. Uh-huh. Y ahí, bueno, tratamos de abarcar casi todos los grupos que hay en el parque, y afortunadamente ahora casi tenemos... expertos para todos los grupos. Ay, entonces bueno. La información va siendo más real en el sentido de que lo que les decimos es muy probable que lo vean cuando vayan al parque, ¿no? No es algo que pasó en Chiapas, en la selva de Chiapas o en el desierto de Sonora, no, es algo que si tú vas al parque es muy probable que lo puedas ver si tienes cierto cuidado en el sentido de no hacer ruido, de caminar despacio, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y también utilizando material ya propio, entonces son fotografías que están tomando los mismos expertos, investigadores expertos en el tema. Uh-huh. Entonces igual es el bicho que tú vas a ver ahí, ¿no? Uh-huh. No es una foto nuevamente de otro lado y que tenga una variación, ¿no? Es algo claro. que tú ahí vas a poder observar. Entonces, bueno, lo que nosotros intentamos es tratar de con relatos acerca del animal, como motivarlos a que lo sientan suyos, uh-huh. como algo, como pertenencia cultural, ¿no? Uh-huh. Entonces, que digan, no sé, por ejemplo, en el parque hay algunas especies que únicamente se encuentran en la cordillera neovolcánica, que es esta cadena montañosa que tenemos al centro del país, uh-huh. y que aparte no necesariamente en todas las montañas, ¿no? Entonces puede, por ejemplo, un ave que se llama chipe rojo, que es un ave pequeñita, roja con unas mejillas blancas, que se encuentra únicamente en Parque Nacional Malinche y Cofre de Perote.
es como su distribución, ¿no? Entonces, que tú vayas al bosque, vayas caminando y te encuentres esta ave, que es bien diferente a lo que ves en tu pueblo o en las ciudades, en tu jardín, incluso alrededor de tu casa, yo me emociono. Entonces, quisiéramos que así como nosotros nos emocionamos, el niño también se emocionara. Y que cuando vaya al parque diga, sí lo vi. Y que así como se hacen estos mitos o estas creencias de no sé, de que si agarras un colibrí es de buena suerte, no necesariamente que lo agarres, sino solo con verlo es buena suerte, y porque en verdad es buena suerte. Ahora más, ¿no? Que cada vez hay menos. Sí. Entonces, que en verdad veas esos animales que tienen una distribución muy restringida, es de mucha suerte, y es algo que, digamos, si yo me emociono, yo voy con mis amigos y les cuento, ¿qué creen? Vi un chipe rojo. Entonces, que ellos hagan lo mismo y entonces la información se vaya transmitiendo así en boca de ellos mismos, de los mismos niños. Claro. Para que entonces sí se dé esta como apropiación cultural, ambiental, ¿no? En sí. Y ahora, ¿tú qué te ha sorprendido de esta difusión con los niños específicamente? Porque creo que lo hacen más con los niños, ¿no? Sí, bueno, trabajamos en realidad con público en general y tratamos de hacer materiales para público específico. Entonces, tanto trabajamos como niños, que pueden ser desde el kinder hasta secundaria, como también hemos elaborado, ahí digamos que son más como prácticas para chicos de preparatoria, ¿no? Ahí los chicos de preparatoria es como más hacia encaminarlos a un área científica. Aunque ya también lo estamos haciendo con las niñas, justo por esto de encaminar a las niñas también al área científica, ¿no? Pero digamos que más, de momento, talleres más elaborados son para chicos de prepa, y más como de narración y juego son para niños pequeños. Y a mí me sorprende que muchos niños de los pueblos de alrededor no han subido a la montaña, no la conocen. Y tú les dices, pero si está aquí al ladito. Y no pues, la conocen. ¿En serio? En cambio, niños que yo supongo que son los de más bajos recursos, que acompañan a los papás a llevar al ganado, o a la colecta de los hongos, o a la colecta de la leña, conocen mucho de lo que hay en el bosque, pero por alguna razón no les interesa tanto. Como que sí es algo que pues ahí está, ¿no? Y tal vez como no saben qué es, digamos, para qué sirve o qué beneficio puede tener para el bosque y luego el bosque para ti. Sí. Entonces como que no les llama mucho la atención, por así decirlo. No hay interés. Pero sí lo conocen. Sin embargo, también hay pocos niños, muy poquitos, la verdad, desafortunadamente, que conocen y les interesa mucho. Y sí, por ejemplo, en Ixtenco, en una feria, yo esa vez di un taller de insectos y entonces estaba hablando de los insectos, ¿no? Y llegó un niño y súper atento. Y ahí estuvo. Me escuchó como 2 veces dar la misma letanía. Y después llegó otro grupo y entonces, digamos que como que se me juntó la gente. Y entonces el niño se agarró a un grupo y él les explicó, es que esto es así y así, y este hace esto. Entonces eso para mí fue fantástico, ¿no? Porque claro, por lo menos un niño se interesó, un niño se le quedó lo que dije. Sí. Y ese niño pues se va a multiplicar porque él va a ir a decirle a sus compañeritos esto que aprendió. Y otro niño de muchos otros también captará el mensaje, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es uno. Lo otro también que me sorprendió es que dentro de mis proyectos, de un proyecto que tengo,
nosotros instalamos cajas nido, que son unas cajas de madera para que las aves entren y ahí hagan su nido. Entonces resulta que muchas cajas desaparecieron y yo fui a las comunidades a decirles que en el bosque iban a encontrar estas cajas y para qué eran. Y entonces algunos niños me dijeron, sí, yo la vi, pero la tiré. Y yo así, ¿pero por qué? Me dice, pues porque son trampas para pajaritos. Y yo dije, no son trampas. Y ahí, bueno, yo también entendí que la culpa en parte había sido mía, porque yo no avisé que iban a encontrar en el bosque alguna cosa extraña y que no iba a causar daño, ¿no? Claro. Entonces, pues esos son como, dices, bueno, si este niño me dijo esto es porque se preocupa. Claro. Y entonces, pues está bien, ¿no? Y en este encuentro que tienes y en este acercamiento que vas viendo con los niños, ¿por qué crees que sea poco el interés que hay de realmente pues conocer, aprender? Yo insisto, lo que está de inmediato en tu entorno, ¿no? Porque tampoco vivimos en las grandes ciudades. Claro. O sea, digo, o sea, por donde vayas, ¿no? Te topas con un terreno, te topas con, afortunadamente todavía, ¿no? O sea, todavía nos salvamos un poco, pero sí no es que digas, ay, no, yo no conozco un árbol, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿por qué crees que no haya interés? Yo creo que en parte es por la misma familia. Porque yo creo que ahora los padres, o en su tiempo nuestros padres, no nos enseñaron o no vimos que ellos lo hicieran, este interés por la naturaleza. Y se hizo esta idea de una sociedad en donde tener tierra era sucio, ¿no? Si tú tienes tierra en la ropa, estás sucio. Si tú tienes un patio de tierra, eres pobre. Entonces yo creo que estas ideas de que ser limpio, de que tener una condición socioeconómica buena, este estatus, por así decirlo, implica pues alejarte de la naturaleza prácticamente, ¿no? Y entonces yo veo ahora a las mamás incluso que si el niño corre al terreno, agarra algo, luego la mamá lo agarra y le dice, no, te vas a ensuciar, o te puede picar algo, o si ve un insecto y el niño va a querer agarrarlo, igual, no, y siempre creemos que todos los animales son malos, ¿no? Porque o tienen veneno o nos van a transmitir microbios. Y no necesariamente. No necesariamente. Sí, porque tampoco vivimos en una selva, ¿no? Así es. Y aún así no. De hecho, ahora se sabe que los niños de ahora son más sensibles o menos resistentes a enfermedades, justo porque al evitar que tengan contacto con la naturaleza, no están reforzando su sistema inmune. Entonces, bueno, es necesario ese acercamiento. Pues decía, uno de los últimos objetivos de la estación es también por salud. Claro. Y entonces justo esto, ¿no? El tener el contacto con la naturaleza, el ensuciarte las manos con tierra. O sea, yo me acuerdo, yo creo que yo comí lodo. Seguro. Porque hacíamos pasteles. Sí, porque hacíamos pasteles, porque no sé si los mataba o no, pero pobrecitos, pero los renacuajos nos llamaban mucho la atención. Sí. Las ranas, ahí estar tratando de agarrarla, ¿no? Y en eso, o sea, yo recuerdo, yo no, pero mi hermano, pum, se cayó y así al charco de agua y pues se levanta y todo lleno de lodo. Entonces, seguro que, o sea, antes comíamos mucha tierra. Sí. A lo mejor no era tan bueno, pero tampoco teníamos este cuidado así tanto de que a fuerza había que estarnos lavando las manos o no, tener las manos sucias, ¿no? O sea, yo creo que tener las manos llenas de tierra de campo no debe ser tan sucio. No. Y entonces, bueno, refuerza nuestro sistema inmune. Y como ahora estamos evitando todo eso, entonces
pues los niños ya no lo hacen o lo evitan para que no se les regañe y por tanto pues ya no se interesan. Ya no se interesan o si lo ven, corren porque saben que puede ser peligroso o lo aplastan. Sí, de plano, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de nuestra cultura, parte de nuestros, pues, del quehacer de la familia, por así decirlo. Entonces, pues sí, si los papás no lo promueven o no lo vemos que ellos lo hagan, pues nosotros menos. Sí, es que tienes toda la razón. Si yo no permito que mi hija pueda caminar en un charco de agua, pues jamás va a querer intentar meterse en un charco de agua, ¿no? Entonces, es en cascada lo que nosotros vamos viendo. Entonces, vaya el trabajo que nosotros tenemos que hacer como adultos en cambiar como estos conceptos, ¿no? Ahora recuerdo justo a una maestra de un centro cultural en Zacatelco, que es independiente, y entonces ella hace cursos de verano. Y decía que una de las actividades que ella hacía era que los niños jugaran con globos de agua, ¿no? Y terminaban empapados, pero no solo empapados, sino todos enlodados, ¿no? Y entonces dice que una de las mamás le dijo, no, por favor, mi hijo no creo que quiera mojarse ni ensuciarse. Y entonces dice, no tienes idea de que el niño era el más feliz de poder estar disfrutando el agua y la tierra, así ¿no? es. Dice, cuando vino su mamá por él estaba totalmente enlodado y dijo, es que yo nunca me imaginé que mi hijo se fuera a divertir tanto. Bueno, pues ahí está un claro ejemplo de lo que tú dices, ¿no? Sí. De cómo nosotros vamos bloqueando estos acercamientos que pueden ser de mucha ayuda, porque si no apreciamos, yo insisto, si no valoramos como esta inmediatez que afortunadamente todavía tenemos, pues difícilmente van a decir o van a respetar, ¿no? Claro. Y ahora otro ejemplo, si es que puedo darlo. Sí, claro. Con las comunidades hongueras. O sea, aquellos recolectores de hongos. Ok. Que el conocimiento se transmite empíricamente de familia a familia. Sí. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a diversos grupos que trabaja la doctora Adriana Montoya a lo largo del parque. Y la verdad es que es impresionante el respeto que le tienen a los hongos. ¿Sí? Entonces van caminando y se paran, cuando uno de ellos ve un hongo, se paran y dicen, ahí está, como si fuera, bueno, obviamente es un ser vivo, ¿no? Como si fuera un tesoro. Exacto. Entonces, es como si dijeran, pero tranquilos, no lo molestemos, con cuidado. Y entonces eso que hacen los adultos, obvio, como los niños van con ellos para aprender, para así saber cuál es venenoso, de cómo identificar un venenoso o no venenoso, también entonces aprenden ese respeto. Claro, ¿no? Sí. Ese respeto por el hongo, por no llegar así bruscamente, por no pisarlo y cortarlo de una manera adecuada. Porque ellos saben que si no lo arrancan así todo de raíz, por así decirlo, aunque esos no tienen raíz, entonces dentro de 15 días otra vez va a haber hongo ahí. Pero si tú quitas todo, te lo llevas con todo y tierra, no va a haber nada, ya no va a crecer, porque claro, te llevas todo el micelio, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento, que es prácticamente de respeto, es lo que el chico que viene atrás lo va a hacer y eso le va a enseñar a sus hijos y así sucesivamente. Y entonces, por eso se conserva este conocimiento empírico tradicional de hongos comestibles aquí en el Parque Nacional Malinche, ¿no? Claro. Ay, sí, pues vaya trabajo que hacen en esta estación.
para mí era muy importante porque pues al final justo el que podamos compartir con todas las mamás que nos escuchan, que nos siguen y que nos den esa posibilidad o nos demos esa posibilidad de acercarlos más. Quizás si ya no están muy grandes, pues intentarlo, ¿no? Porque también eso, pues tiene que ser de veras cuando son pequeños, ¿no? Sí. Apenas recuerdo ahora a una chica que estuvo en un podcast recientemente y que nos decía que si algo quería cambiar de pequeña y decía sí, que no me hubieran cuidado tanto mis papás porque soy muy friolenta, ¿no? Porque siempre me estaban Por ejemplo, sí, ¿no? Sí, lo creo. Entonces estos cuidados excesivos que a veces pues repercuten ya en una etapa adulta, ¿no? Porque al final pues dice ya, miren, vengo súper tapada porque tengo mucho frío, claro, ¿no? Pero bueno, déjame hacer una pausa, Ceci, y ahorita seguimos platicando porque me gustaría también que nos platicaras pues de este proyecto personal que tienes tú y del cual pues también llevas ya muchos años trabajando. ¿Cómo es que te acercas también a este proyecto? Pero dame oportunidad de mencionar a nuestros patrocinadores. Y bueno, pues Belipe Studio es un espacio para resaltar la belleza de la mujer. Conoce todos tus servicios como lo son ceja HD, microblading, faciales, depilación con hilo con cera española, maquillaje de ocasión, cursos de automaquillaje. Se encuentran en Boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 111, en Colonia Centro, Apizaco, y la pueden localizar en el 241-223-7426. Suculenta, que está en Tlaxcala, en calle Lira y Ortega, número 70, Tlaxcala Centro. Son una cantina familiar donde puedes pedir la bebida, ellos ponen la botana, muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consuman pueden elegir una botana diferente. Cada semana cambian las botanas y recuerda que lo más familiar. Y cuidarte de tu rostro ha sido un reto pues para todas nosotras y para todos ustedes también. ProEdge Suero Hidratante repara y humecta la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Su fórmula estratégicamente es para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Pueden seguir en Facebook e Instagram como @proedge_skincare, donde encontrarás los puntos de venta. Nosotros somos un punto de venta. Si les interesa, pues aquí lo pueden conseguir. Bueno, Ceci, vamos a regresar. Pues hay un proyecto para ti que también te dedicas desde hace ya muchos años y que tiene que ver con este interés en las aves, ¿no? Pero también, ¿cómo es que empiezas con este proyecto? Sí, pues fue algo súper raro. Ay, sí. Porque justo cuando entré ahí al ahora CTBC, que antes era CIF, por lo de Centro de Investigaciones Fisiológicas, y ahora es Centro de la Escala de Biología de la Conducta, y de que me di cuenta que la fisiología no era lo mío, conocí a un doctor de la UNAM que trabaja con insectos. Y yo empecé trabajando con insectos. Veía yo cosas de conducta, y bueno, seguía yo participando o colaborando con los compañeros que trabajaban con conejos. Entonces, en ese proceso se crea la Estación Científica La Malinche, y yo dije, o sea, yo quiero trabajar aquí, porque los insectos podía trabajar en cualquier lado donde estuviesen. Sí, sí, sí. E incluso, o sea, podría ser mi jardín, podría ser el jardín de ahí del laboratorio. Entonces, cuando hacen la estación y yo veo la estación y todo eso, yo dije, yo quiero trabajar aquí. Y entonces yo le dije en ese entonces mi asesor que quería trabajar insectos en La Malinche. Y me dijo, bueno, tú ya sabes que yo soy de laboratorio, yo no soy de campo. Dice, entonces, yo no te puedo asesorar, yo no me comprometo a asesorarte porque él es muy chistoso, entonces decía, yo soy un inútil en campo. Y entonces dije, chin. Y
pues estuve así como buscando otras personas que me pudiesen asesorar, y esto era ya para hacer el doctorado. Y todo el mundo me decía así de, no, pero yo no trabajo con insectos, tal vez arañas. Las arañas no son insectos. Y yo así como, no, pero tampoco quiero arañas. Entonces encontré a otro investigador, que es el doctor Constantino Macías, igual de la UNAM, Instituto de Ecología de la UNAM. Y él me enganchó, me engañó vilmente, porque me dijo, yo no trabajo insectos, pero podríamos trabajar aves que se comen a los insectos, y entonces ver cómo esas aves tienen un efecto sobre la población de insectos. Y dije, pues suena bien. Dije, pero el problema es que yo no conozco nada de aves. Okay. Y me dijo, pues piénsalo, y ahí me dices. Y sí, lo pensé. Y dije, pues me tengo que poner a ver aves. O sea, en verdad yo no veía aves. Ah, sí, sí. O sea, no las identificaba, ¿no? Entonces estuve un año con compañeros saliendo a observar aves. Entonces yo recuerdo las primeras salidas, así me decían, pero ya lo viste, ahí está. Y yo así, ¿no? Y yo, sí, ya lo vi. Ni lo había visto, pero yo, sí, ya lo vi. Decían, a ver, pero dime, descríbemelo, ¿cómo es? Porque esas descripciones nos ayudan para saber qué especie es. Ajá, sí, sí. Entonces, yo les decía, pues tiene un pico picudo. Y así me veían como, o sea, y algunos tienen el color, ojos de color, o tienen un contorno en el ojo de color, que a ese contorno se le llama anillo. Entonces me decían, no, pero a ver, ¿y los ojos? Y yo lo veo como deprimido. Entonces me decían, o sea, casi me querían sacar, ¿no? Así como de no. Fuera. Digo, pues es que no veo. Digo, la verdad no veo. Digo, no sé dónde está, ni cómo es su ojo, ni nada de eso. Ni lo he visto. Sí, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí mis compañeros me tuvieron mucha paciencia. Y bueno, yo al final también yo misma yo salía sola, ¿no? Sí, de hecho, me acostumbré incluso a salir sola. Yo hago mucha observación sola. Uh-huh. Entonces, pues yo así de ir a ver y hacer lo posible por encontrar dónde estaba, por identificarlo. Y sí, me eché un año haciendo pura observación de aves. Uh-huh. Y conociendo, porque pues tampoco sabía qué aves había y todo eso. Y una vez que ya aprendí que ya los veía, incluso el canto, ¿no? También de identificar por canto, o sea, no lo ve, porque también es la otra, no lo veía, me decía, pero ahí está cantando, y yo, pues todos cantan, ¿no? O sea, todos están silbando al mismo tiempo, no sé. Bueno, entonces ya una vez que me sentí ya lista, ya le dije a este investigador, pues sí, acepto tu propuesta y trabajemos con aves e insectos. Entonces, pues ya hice el proceso para el doctorado, entré y entonces, bueno, pues resultó que estas aves de las que me hablaba mi asesor, pues son unas aves que anidan en las oquedades de los árboles. Entonces a estas se les llaman aves nidificadoras secundarias, porque necesitan encontrar la cavidad para poder hacer el nido. Si no encuentran una cavidad, no van a hacer un nido. No se van a reproducir. Entonces, si las aves no se reproducen, pues las poblaciones empiezan a disminuir, ¿no? Digamos que entre muchas causas por las cuales un animal, una especie más bien, puede llegar a extinción, pues es porque sus poblaciones bajan porque no se reproducen, ¿no? Sí. Independientemente de la contaminación, de la caza, de la depredación, también puede ser que no encuentran los sitios ideales para reproducirse y pues pasan años en que no se reproducen y entonces eso empieza a disminuir la población. Entonces, empezamos a ver pues qué características necesitaban estas aves para
encontrar una cavidad en las que pudiesen ellas reproducirse. Y bueno, eso me ha estado llevando a muchas otras cosas, como que los árboles son un recurso crítico prácticamente para estas aves, porque para que se formen estas cavidades, los árboles tienen que tener cierta condición. Y esta condición es viejos o muertos. Entonces tienen que tener, digamos que un proceso de senescencia, un proceso de envejecimiento. Para que estas cavidades se formen. ¿Sí? Esta formación puede hacerse ya cuando el árbol va envejeciendo, va perdiendo más bien corteza, se le puede caer una rama, o puede un rayo caerle y partirlo. Entonces ahí se puede formar una cavidad. Otra es que en este proceso de envejecimiento la madera ya esté bastante blanda como para que otros organismos empiecen a alimentarse de ella y entonces empiecen a hacer estos huecos, como son hongos, bacterias, escarabajos. Entonces el árbol es importante la condición del árbol es importante para que se realicen estas cavidades. Y también hay otro proceso que es por medio de los pájaros carpinteros, que ellos sí tienen la capacidad de hacer una cavidad. Sin embargo, también prefieren árboles envejecidos. Entonces estos árboles se convierten en un recurso crítico. O sea, no solo te fuiste a ver aves, sino además con una característica. Con una característica. Y luego estuve aspirando a el tronco de estos árboles para ver los insectos que había y determinar si la presencia de las aves en esa zona tenía un efecto sobre el aumento o disminución de los insectos, independientemente de que si fuesen plaga o no. Sí. Pero bueno, con esto de los insectos, la verdad es que no profundicé mucho porque no me daba el tiempo. Era mucho estar haciendo esto de la observación de las aves y determinar la condición de los árboles. Entonces, bueno, empezamos a describir como el sistema. Encontramos que en el Parque Nacional La Malinche hay 6 especies de carpintero, de las cuales 5 están en bosque y que sí pueden hacer estas cavidades. Una de ellas se encuentra más en la parte de las faldas, entonces no necesariamente necesita estos árboles, sino que incluso lo puede hacer también en cactus o en otras. Sí, principalmente en agaves, pues también puede ser. Entonces, y no necesariamente se alimenta o la base de su alimentación no son los insectos, sino también se alimenta de la savia que desprenden estos agaves o sí algunos otros árboles, pero no tanto como las 5 que sí están dentro del bosque, ¿no? Y hay 6 especies de nidificadores secundarios que son obligados, así se les dice, porque si no encuentran la cavidad no se van a reproducir. Ellos no hacen un nido abierto. Un nido abierto es el que encontramos en los arbustos o encontramos luego en nuestras casas, en un espacio que hay entre el techo y alguna estructura. Se le dice nido abierto porque en realidad lo que hacen es una copa, ¿no? Entonces, estos no a fuerza necesitan esta cavidad. Y uno de esas especies es migratoria y solamente viene en primavera, justo eso, a reproducirse y después se va. Entonces, pues es súper. Bueno, era información que no teníamos, que no sabíamos que existía en el parque, y también entonces nos da otro valor o agrega más valor al parque, porque es hábitat temporal de ciertas especies, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se hizo la descripción y después dijimos, bueno,
vimos que en las zonas más bajas, que digamos que son sitios muy perturbados, hay menos aves, menos árboles muertos y menos cavidades. Sí, sí, sí. A diferencia de zonas que están menos perturbadas, pero que digamos mantienen más árboles grandes, maduros, ¿no? Maduros, viejos y algunos muertos. Y esto porque desafortunadamente en todo el mundo, no nada más es de México ni es de Tlaxcala, pero en todo el mundo los planes de manejo forestal permiten que estos árboles de esta condición sean removidos, porque erróneamente se cree que son reservorios de plagas. Entonces, ver un árbol en descomposición, lleno de hongos, lleno de algunos escarabajos o algunos otros insectos, se cree que eso es malo, ¿no? Y que se va a propagar a otros árboles. Y no necesariamente, porque lo que ahora se ha visto es que el árbol viejo muerto es ahora un nicho. O sea, esos hongos, artrópodos, incluso bacterias que estamos viendo en ese árbol, van a estar ahí solo cuando el árbol tiene esa condición. Si el árbol no tiene esa condición, esas especies no van a estar ahí. Pues no es que van hasta a propagar. Creo que yo ahora, no sé, como que pienso también que hasta lo haríamos como de decir, pues ya tíralo, ya no sirve, ¿no? Ya se secó, ya. También. Y mira la importancia que tiene Así es. este tipo de árboles para estas especies, ¿no? Así es. Esa es una. Y la otra es porque, pues no, se cree que van a propagar incendios y digamos que en esas no tienen toda la razón. O sea, digamos, sí, van a ser los primeros que se van a incendiar, pero por eso nosotros tenemos que evitar los incendios. Claro. Y los que se dan de manera natural, bueno, aquí entonces habría que hacer un plan de manejo en donde se lo focalice a ese árbol muerto, se limpia alrededor para así, si en caso de un incendio, no llegue el incendio a esos árboles, ¿no? Claro. O no, o si se incendia ese árbol, no se propague a otros árboles. Entonces, bueno, nosotros al ver eso, dijimos, ¿de qué manera, digamos que podemos restaurar estas zonas muy perturbadas para que estas aves se mantengan, se queden aquí, ¿no? Aparentemente, digo aparentemente porque todavía los análisis no son muy claros, pero igual en esta zona más perturbada hay mucho más insectos que una zona menos perturbada o digamos que madura, ¿no? Pero no hay en nuestros análisis no vimos un efecto directo por las aves. Pero seguramente están contribuyendo, ¿no? Claro. Y claro, estudiar insectos entra muchas otras cosas más, como son el clima, la temperatura, las lluvias. Entonces, son microclimas que cambian rápidamente y que eso también nos va a dar esta variación de las poblaciones de insectos. Entonces, bueno, en eso seguimos trabajando, todavía no tenemos muy claro, pero lo que sí era claro es que había menos aves, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos para que se mantengan? Entonces nosotros instalamos cajas nido, que son unas cajas de madera, unas cajas cuadradas, bueno, como las cajas, obvio, con un hoyo a la mitad de la caja en la parte frontal y que tiene las medidas similares a una cavidad natural. Entonces esas las colgamos en diversas partes del parque y estuvimos monitoreando y bueno, después de 2 años observamos que en esos sitios muy perturbados donde hubo pocas aves, hubo un aumento de estas aves. O sea, sí tuvo un efecto positivo. Así es. Entonces, esto es importante porque si bien no sabemos todavía prácticamente nada de cómo son las poblaciones de insectos en el Parque Nacional Malinche, lo que sí podemos decir es que la presencia de estas aves seguramente tiene algún efecto sobre el control de los insectos que ahí se encuentran, ¿no? Y aunque no todos son plaga, sí pueden afectar al árbol en el sentido de causarle un estrés. Se le llama estrés hídrico.
Entonces, cuando pasa eso, el árbol no necesariamente se muere, pero sí su crecimiento va a ser más lento, el tronco no va a ser tan recto, sino puede irse chueco. Las partes más externas, las ramas más externas generalmente siempre van a estar secas. Entonces, este estrés se puede dar también por muchas otras cosas, ¿no? Como que le falta también nutrientes. Pero entre otras, pues son también por tener una carga pesada de insectos. Ahora, el que también haya una diversidad de aves promueve a que esa diversidad aumente, por así decirlo, porque las aves cuando no están en temporada reproductiva forman grupos y andan volando así en grupos grandes, ¿no? Y se ha observado que esto es una estrategia para evitar depredación. O sea, si tú vas con una bola de amigos y alguien te quiere comer, la probabilidad de que te comas si vas con una bola grande es menor que si vas con una bola chiquita, ¿no? O con menos personas. Entonces, digamos que eso hacen las aves también. Y entonces, como se juntan muchas especies, no nada más se van a alimentar de los insectos y los van a disminuir, sino que también algunas otras que no se alimentan de insectos van a estar dispersando semillas que hayan obtenido de otros lugares. Entonces eso también ayuda a la restauración de los ambientes, ¿no? Al crecimiento de la flora nativa de la zona. Entonces, pues es importante que digamos, que se mantenga ese equilibrio ecológico. Claro, ¿no? sí. Y entre esa bola de aves, pues también están los carpinteros. Y desafortunadamente, los carpinteros también están disminuyendo. Ya no hay tanto ya no es tan fácil observar carpinteros como antes se veía, ¿no? Y eso sí debe tener una implicación muy directa, que no se ha hecho el estudio que se debería hacer, o que igual nosotros vamos a tratar de empezar a hacerlo, porque los carpinteros sí tienen la capacidad de horadar el árbol, y entonces sacar la larva de un bicho y comérsela. Y este bicho en sí es el escarabajo arrendador, que ahorita nos está dando mucho problema. ¿Sí? Entonces, si no tenemos la presencia de esos pájaros, no podemos controlar. Claro, sí. Entonces, y esto es de tiempo, no es que en un año para otro se hayan ido. Esto desafortunadamente es de tiempo. O sea, las poblaciones han ido bajando. Eso ha hecho que aumente la población del escarabajo. Y pues claro, ahora lo que hacemos es insecticidas, cortar el árbol. Pero de todo lo que yo le estoy platicando ahora, ustedes deberían de imaginar todo el impacto que va a tener. Porque con los insecticidas no solo estamos matando al arrendador, sino a todos los insectos que hay alrededor. Por tanto, entonces vamos a disminuir el alimento para otras aves. Sí. Esa es una. La otra, estamos quitando árboles que son hogar o casa de otras muchas especies, porque no nada más las aves anidan en las cavidades, también anidan lagartijas, o no necesariamente anidan, pero sí los usan de refugio, que son lagartijas, mamíferos como los murciélagos, como las ardillas, como los ratones, otras aves como las rapaces, o sea, como un aguilucho, un gavilán chiquito que se llama cernícalo. Ese también utiliza las cavidades. Algunos búhos también utilizan las cavidades. Entonces es un impacto tremendo para una gran diversidad de fauna que habita ahí el parque, ¿no? Claro. Y bueno, lo otro, que al menos el año pasado sí se promovió, pues que también contaminas el suelo. Y entonces, por ejemplo, ahorita hongos que crecen alrededor de esas zonas donde se echó el insecticida, pues pueden ser hongos que nos
nos causen algo, ¿no? Si los consumimos, que nos causen una intoxicación, a lo mejor no tan fuerte, pero que sí nos haga daño, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, digamos que no tener el conocimiento de las interacciones ecológicas que se dan en el bosque nos hace tomar malas decisiones. Claro. Y esas malas decisiones a larga o corto plazo tiene un efecto negativo sobre nosotros. Ay, híjole, Ceci, pues es mucho lo que nos puedes platicar. Desafortunadamente el tiempo ya se nos está terminando, más bien ya se nos terminó. Pero la verdad es que yo te agradezco mucho por todo el trabajo que hacen. Seguramente, pues todos estos años que lleva la Malinche como tal, no hemos tenido la capacidad, creo, en todos los contextos de apreciarla y de respetarla y de cuidarla como creo que deberíamos cuidarla, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por estar con nosotros. No me gustaría dejarte de ir sin hacerte unas preguntas de nuestras cartas muy rápido. Entonces, si me permites tomar una carta de la que tú quieras y pasármela para hacerte la pregunta. ¿Una de cualquiera de estos? Sí, de la que tú quieras, de arriba, abajo, en medio, como tú quieras. Ok. Dice, describe las expectativas que tienes de tu vida. Ay, qué pregunta. Ay, sí. Ay, pues yo espero en verdad que todo este trabajo que estamos haciendo, que yo lo estoy coordinando, pero que lo hacemos mucha gente, que estamos mucha gente involucrada, en verdad tenga un impacto sobre la sociedad y nos demos cuenta justamente de que tenemos que cuidar lo que está a nuestro alrededor, que no somos la especie que reina en el planeta, ni somos la más importante, y que entonces a lo mejor en algún momento alguien me recuerde y me diga, o que diga más bien, que pues debido a lo que nosotros promovimos, él ahora cuida mejor su entorno, ¿no? Eso para mí sería un gran reconocimiento. Ay, pues sí. Sí, seguro, Ceci. Una más, Ceci, por favor. Una pregunta más. Ok. Y si quieres, escoge otra. Dice, ¿qué aspecto de tu personalidad o forma de ser te ha impedido generar más dinero? Uy, pues el altruismo. Sí. Sí, porque, pues, por ejemplo, todas estas actividades de divulgación que hacemos, nosotros no cobramos. O si a mí me piden un taller, yo voy, lo doy y no cobro. O sea, porque siento que es mi deber. Yo siempre digo que soy también hija del pueblo, porque toda mi educación ha sido en instituciones públicas. Entonces, de cierta forma, la sociedad pagó mi educación y es una manera de cómo yo puedo contribuir al impulso o a la educación que recibí gracias a la sociedad, de cierta forma, ¿no? Que además yo creo que esto va implícito con un compromiso social que deberíamos de tener todos, sea el área en que nos encontremos, sí, ¿no? Sí. Porque si justo todo pensáramos que te tiene que ser pagado, pues no, por eso no estamos ricos. Así es. Ok, Ceci. Dice, ¿en qué otra carrera tienes el presentimiento que harías un buen trabajo? Híjole, la verdad es que con todo lo que les conté no me imagino en otra carrera. ¿No? No, siento que esto de la biología es lo mío y que si me hubiese ido a la medicina hubiese habido muchas malas cirugías. Qué bueno que no. Sí, qué bueno que no. Muy bien, Ceci. Pues muchísimas gracias, Ceci. Agradezco mucho que por segunda ocasión ahora en el podcast de Las Hijas de la Malinche estés con nosotros. Yo creo que es importante que veamos que a veces el trabajo que no se conoce, porque también es falta de difusión de pronto, ¿no? Contribuye mucho, ¿no? Y yo insisto, sí o sí,
pues sin duda la Malinche es el más grande tesoro que tenemos, ¿no? Y que tenemos que cuidarlo y que tenemos que apreciarlo y conocerlo también, porque el no conocerlo, pues justo no nos permite valorarlo, ¿no? Claro. Así es que a mí me gustaría, Ceci, que te despidieras. ¿Qué les dirías a la gente que no la conoce o que solamente la ve de lejitos, ¿no? Que solamente dice, ahí está, pero ¿qué les dirías tú? Pues que vayan a conocerla. Sí, que asistan a la Malinche, pero que lleguen con mucho respeto. Mucho respeto significa que no van a ir a hacer ruido, no van a ir a dejar su basura, que no van a ir a prender una fogata y dejarla encendida, sino que vayan y la disfruten, que caminen sobre ella con todo silenciado, por así decirlo, para que así la escuchen y a lo mejor así la puedan comprender y querer más. Claro. Sí, tienes razón, porque creo que una de las cosas que no hacemos es la basura. O sea, vamos y hay mucha basura, ¿no? Y esa basura pues no llegó ahí porque la llevó un pájaro, sino porque la llevó una persona como usted o como yo, ¿no? Que llevó algo de comer y que se le hizo fácil decir, bueno, pues aquí la dejo, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Sí, ir, como dices tú, con mucho respeto, ¿no? Y simplemente observarla y disfrutarla. Y quizá no eres experto, no somos expertos en aves, pero si solamente cierras los ojos y empiezas a escuchar el canto de las aves, así es impresionante, sí. ¿No? La verdad es que creo que sería un deleite caminar contigo, Ceci, ahora que ya las conoces. Sí, pues cuando gusten. Pues justo los contactos con la Estación Científica La Malinche. Ajá, dalos, por favor. Pueden escribir a mí me pueden escribir que mi correo es largidae, es LARGIDAE @yahoo.com.mx y podemos agendar una visita a la estación o algún taller que estén interesados en que se dé allá mismo en la estación. Ay, qué padre. Pues nos pueden visitar allá o nosotros ir a sus escuelas. Entonces, pues sí. Ay, pues ojalá que todas aquellas que estén interesadas en que quieran ir a la escuela de sus hijos o que puedan organizar y hacer una visita a la estación, pues ahí está la disponibilidad. Pues muchas gracias, Ceci, por estar con nosotros. Gracias por formar parte de nuestra 5ª temporada de Las Hijas de la Malinche. Y sí o sí eres una hija de la Malinche. Sí, o sea, seguro. Muy bien. Pues muchas gracias, Ceci. Pues muchas gracias a ti también, a tu equipo. Y también gracias a Fede, a Legna, que pues también hacen posible esto con la producción de los podcasts. Yo les agradezco mucho. Gracias por sus comentarios en redes, por compartir, por sugerirnos y por seguirnos aquí en este espacio, Las Hijas de la Malinche, un espacio exclusivo para mujeres fregonas y valientes. Buenas tardes. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.